Dios les bendiga, amados. Les habla Yara, la esposa de Pastor Raúl, de la Iglesia Cristiana Carismática Fuente de Amor, acá en Bayamón, Puerto Rico. Queremos darle un saludo a todos los hermanos de la primera Iglesia Cristiana Carismática de Meriden, Connecticut, y a sus pastores, Ernesto y Damaris, quienes son unos extraordinarios amigos y hermanos que amamos mucho. En este día quiero traerles una palabra de una de las historias que más me encanta de todos los milagros que Jesús hizo. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versos del 11 al 17. Y yo le puse como tema a este mensaje, mi única esperanza en tiempos de desesperanza. Y dice la palabra en Lucas 7, versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amados, cuando nosotros, conociendo un poco del trasfondo de esta historia, vemos en la palabra, nos dice que Jesús venía de la ciudad de Capernaum, donde había sanado al siervo de un centurión, y sabe que la ciudad de Naín se encontraba aproximadamente a unas 25 millas de la ciudad de Capernaum. La realidad es que no sabemos si el Señor había planificado, no tenemos esa certeza de que Jesús había planificado ir a esa ciudad, pero lo que sí sabemos es que cuando Él pasaba cerca de esa puerta de la ciudad de Naín, algo llamó su atención para detenerse en el camino y hacer lo mejor que Él sabe hacer: transformar la vida de una mujer y traer a la vida al hijo de esta mujer que se encontraba muerto. Sabe que esta mujer era viuda, y esto es un detalle que la palabra nos da para que nosotros entendamos la situación tan triste que ella se encontraba viviendo. Literalmente estaba viviendo una tragedia, porque tras que era viuda, su único hijo había muerto. En esos tiempos, para una mujer era muy importante tener un hijo varón, ya que si su esposo moría, era ese hijo su única esperanza, ya que sería el encargado de mantenerla y cuidar de ella. En fin, lo que le esperaba era un futuro sin esperanza, porque quedó completamente sola. Sabe que esta historia es sumamente impresionante y ministra mucho mi corazón. Y yo he aprendido varios principios de esta historia que quiero compartir con usted. En primer lugar, nosotros podemos aprender de esta historia que cuando menos lo esperamos, la misericordia de Dios nos cubre y transforma nuestra vida. En el versículo 13 nos dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Nosotros no sabemos si esta mujer había escuchado hablar de Jesús y de sus milagros. Lo que sí sabemos es que había perdido toda su esperanza. Este milagro fue algo muy diferente, porque nadie fue a buscar a Jesús cuando el muchacho estaba enfermo, como conocemos que sucedió en otras historias, ¿verdad? Nadie le pidió al Señor en ese momento que se detuviera para que consolara a la mujer, ya que no había mucho más que hacer, ya su hijo había muerto. Simplemente Jesús se detuvo en un acto de misericordia y compasión, porque Jesús sintió el dolor que sufría esta mujer y eso lo hizo detenerse. Como cristianos,
Debemos entender que hay momentos en nuestra vida que aunque hemos perdido las fuerzas, hemos perdido nuestra esperanza, hemos perdido la confianza y hasta hemos puesto en duda el poder de Dios, el Señor llega a nuestra vida en el momento indicado, se compadece de nuestra situación, nos cubre con su misericordia y transforma nuestra vida. Cuando el Señor llega a nuestro auxilio, simplemente debemos dejarnos cubrir por su misericordia y creer en lo que Él va a hacer. Sabe que a veces el problema es que comenzamos a cuestionar por qué no llegó antes. Bueno, tal vez Él llevaba tiempo tratando de llamar nuestra atención, pero estábamos bien, estábamos entretenidos en nuestras circunstancias porque lo que nos estaba rodeando parecía que estaba bien, que era bueno y tal vez no lo necesitábamos tanto, según lo que entendemos, pero su misericordia es tan inmensa que a pesar de todo, el Señor llega, nos cubre y nos da una nueva oportunidad. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versos del 19 al 24, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en mi memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Así que nosotros tenemos que entender y tener claro que, mire, la misericordia del Señor se extiende a nuestra vida justo en el momento que más lo necesitamos y que su fidelidad es nueva. Cada mañana recibimos su misericordia nueva cada mañana. En segundo lugar, aprendemos de esta historia que tenemos que quitar de nuestra vista todo aquello que nos impide ver lo que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida. Dice el versículo 13, y le dijo, ¿verdad?, Jesús a la mujer, no llores. ¿Sabe que definitivamente todos sabemos que cuando lloramos y tenemos los ojos llenos de lágrimas, no podemos ver bien, ¿verdad?, las cosas. Así que tal vez todos alguna vez le hemos dicho a alguien, no llores, y es porque a lo mejor somos muy sensibles y no queremos, ¿verdad?, verle sufrir. Pero cuando el Señor le dice no llores, lo que le está diciendo es que no solo está sufriendo lo que está viviendo ella, sino que también le está en parte diciendo, vas a ver lo que yo voy a hacer algo que transformará tu vida. Él quiere hacer un milagro en nuestra vida, pero primero tenemos que echar a un lado y quitar de nuestros ojos aquello que no nos permite enfocar nuestra mirada en Jesús para poder ver lo que Él va a hacer en nuestra vida. A veces nos entretenemos con tantas cosas que no nos permiten ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy Él nos dice, yo voy a traer esperanza, pero no llores, pero quita aquello de tus ojos que te impiden ver lo que yo voy a hacer. En tercer lugar, aprendemos de esta historia que aunque no parezca tener sentido lógica la manera que está trabajando Dios en tu vida, debemos detenernos en el camino ante su toque. El versículo 14 nos dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Sabe que el acto que Jesús hizo en ese momento de tocar el féretro no fue algo normal ante todas esas personas? Porque el hecho de que alguien tocara innecesariamente un féretro y el cuerpo de un muerto era muy mal visto. Además, que según algunos ritos y creencias de ese tiempo, Jesús se estaba contaminando. Lo que no sabían las personas que se encontraban asombradas por lo que Jesús acababa de hacer es que quien tocaba ese féretro no se contaminaría porque no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Para que Jesús
Para Jesús fue un acto totalmente natural tocar ese féretro, aunque no necesitaba hacerlo. ¿Sabe que Jesús, vemos en la palabra muchos milagros donde Jesús no tocó a la gente, pero en ese momento Él quiso tocar el féretro? ¿Sabe que la palabra tocar viene del original griego que se dice haptomai, que significa conectar, unir? Y es que cuando el Señor toca nuestra vida, Él está tratando de llamar nuestra atención para que nos conectemos a su presencia. El toque de su presencia nos da vida. El toque que el Señor hizo en ese momento a ese féretro fue una conexión del Espíritu de Dios con el espíritu de ese joven para que se levantara y volviera a la vida. Aunque no entendamos cómo y por qué el Señor trabaja en nuestra vida, es necesario que nos detengamos en el camino para ver que Él puede obrar según su perfecta voluntad. Muchas veces en nuestra humanidad quedamos pasmados, atónitos con las cosas que el Señor es capaz de hacer. Y es que a veces nuestra mente carnal, y eso lo dice la palabra, no va a entender lo sobrenatural de Dios. Pero cuando toca tu vida y tú te detienes y te conectas con su espíritu, podrás ver el milagro y entender que sus caminos son perfectos. Primera de Corintios 2, del 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que, aunque tú no entiendas la manera en que el Señor obra, aunque tú no entiendas la manera en que el Señor lo va a hacer, detente en el camino. Detente y permite que el toque de su espíritu, ¿verdad?, traiga vida y conecte con su presencia. El cuarto punto que quiero traerles es que yo aprendo que el poder de su palabra nos da vida. Dice el versículo 14, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Esa escena tuvo que haber sido sumamente impresionante, pues Jesús no solo tocó el féretro, sino que le habló dando una orden. Me imagino que el muchacho, ¿verdad?, que estaba muerto, no se les cayó del ataúd a los que llevaban el ataúd por el estado de shock en que ellos se encontraban cuando sucedió todo. ¿Sabe qué? Es que el poder de la palabra del Señor es única y es incomparable. Ese poder es único e incomparable, porque cuando el Espíritu de Dios habla a nuestra vida, todo lo que está muerto tiene que volver a la vida. Y hoy yo te pregunto, ¿hay algo que se ha muerto en tu vida? ¿O hay algo que está muriendo en tu vida espiritual? Yo te digo en este día, sumérgete en su palabra y verás lo que Dios es capaz de hacer. Permite que el Señor, a través de su palabra, la palabra de Dios, a través de su palabra es que mejor Él nos habla. Y solo su palabra nos da vida y restituye lo que estaba muerto. ¿Sabe que en la historia del centurión, que es unos versículos antes, en Lucas 7, dice que el centurión le dice al Señor que por lo que en el versículo 7 dice: por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él tenía la fe de que la palabra, de que el Señor no necesariamente llegara hasta donde estaba su siervo, sino que donde él estaba dijera la palabra, porque es que la palabra del Señor tiene un poder impresionante de cambiar nuestra vida y transformar. Dice que cuando el Señor te da la orden de levantarte del estado crítico, emocional o espiritual en el que puedes encontrarte, tú vas a poder reconocer su voz. Y el poder y la palabra y el poder y la autoridad de su palabra harán que te levantes. Cuando el Señor le habló al muchacho, mire, no fue un proceso gradual. Eso no ocurrió poco a poco, fue de inmediato. Y es que cuando entendemos quién es el que nos está hablando, no hay tiempo de comenzar a dudar, preguntar para ver cómo te levantas. Simplemente reconoces quién es el que está hablando a tu vida y actúas y te levantas en fe, creyendo
a lo que Él va a hacer. Ya para ir terminando, el último principio que yo aprendo de esta historia es que cuando el Señor nos levanta y transforma nuestra vida, no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar. Dice el versículo 15, los versículos 15 al 17, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Sabe? Nosotros no sabemos exactamente cuáles fueron las palabras que dijo el muchacho al levantarse, ¿verdad? Al despertar, al resucitar. Solo sabemos que comenzó a hablar. Además nos dice que los que fueron testigos de ese milagro hicieron lo mismo. Porque dice la palabra que la fama de Jesús se extendió. Y es que cuando Dios trae vida y transforma tu vida, cuando tú eres testigo de que en el momento más difícil de tu vida el Señor te dio una oportunidad y tú vives agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu casa, no puedes quedarte callado. Tal vez para muchos sea algo increíble lo que te ha sucedido porque conocieron cómo tú eras, conocieron tu pasado. Pero ahora puedes demostrarle al mundo el poder que tiene Dios para transformar, sanar, limpiar y abrir camino cuando no había esperanza. ¿Sabe algo? Y es que cuando el Señor transforma tu vida, tu testimonio es incuestionable, cuando tu transformación es notable. Así que nadie podrá cuestionar lo que el Señor ha hecho en tu vida cuando realmente se ve y se nota la transformación que el Señor ha hecho en tu vida, la restauración que Él ha hecho. Así que en este día yo te dejo con este mensaje de que en medio de la situación que estás viviendo, tal vez de desesperanza, un momento difícil, decisiones difíciles que tomar, te agarres de esa única esperanza que es el Señor Jesucristo, que le des la oportunidad de ser alcanzado por su misericordia que es nueva cada mañana para ti, que puedas quitar aquello todo aquello que te impide ver, ¿verdad?, lo que el Señor es capaz de hacer, que en este momento tú puedas, aunque no entiendas cómo Él lo va a hacer, puedas tener la certeza de que algo Él va a hacer y que lo que va a ser bueno. Así que cuando el Señor te transforme a través de su palabra, que tú no te quedes callado, que tú puedas hablarle a otros y decirle, mira lo que el Señor hizo en mi vida, el Señor lo puede hacer contigo. Así que, amados, yo quiero decirles que en medio de estos tiempos difíciles, el Señor tiene cuidado de nosotros, que nos detengamos ante su llamado y ante el toque y vamos a ver los milagros que Él tiene para nosotros. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios bueno, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo te presento a cada uno de mis hermanos, tú conoces su corazón. Te pido que en medio de las circunstancias que cada uno pueda estar viviendo, pueda entender que tu poder, Señor, que tu toque, Señor, es especial, porque algo bueno tienes para hacer, porque traerás esperanza, porque tú, Jesús, eres nuestra única esperanza en medio de cada situación. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento traigas paz y que podamos entender y que nuestros corazones estén receptivos a recibir tu palabra. Gracias porque sabemos y confiamos en lo que hará y daremos testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Un abrazo.